Como cada lunes estamos ya en nuestro bloque Vida Sana en directo. Nos acompaña la nutricionista de Diet, Catherine Larraguibel. ¿Qué tal, Catherine? Muy bien, Sebastián. ¿Buen fin de semana o no? Buen fin de semana. Qué bien. Harto deporte. Bien, pues, bien. Mira, hoy día vamos a hablar principalmente de los probióticos y prebióticos. En nuestro intestino nosotros tenemos más de 400 especies de distintas bacterias. La idea es que nosotros tengamos esto equilibrado porque hay bacterias buenas y malas. Pero lamentablemente con la vida moderna, con el estrés, los antibióticos, el smog, etcétera, este equilibrio intestinal de bacterias se rompe y tenemos que tratar de conservarlo con distintas cosas que nos ayudan a tener más bacterias, en el fondo beneficiosas para el organismo. ¿Qué es lo que incide en la disminución de estas bacterias? Principalmente lo que te decía, el estrés, el smog, los problemas gastrointestinales en general, los antibióticos. Siempre después de una carga importante de antibióticos por alguna patología, en general las bacterias intestinales buenas mueren bastante y además como los alimentos que ellas consumen también disminuyen bastante. ¿Que la alimentación influye, por ejemplo? Influye, sí, porque hay distintos alimentos que aportan más bacterias o aportan más alimento para estas bacterias. Perfecto. ¿Ya? Entonces puede influir, pero sin embargo, con la vida que tenemos ahora, es difícil cubrirlo solo con la dieta. Ya tenemos que tratar de hacer ciertas cosas en general para que esto aumente de buena forma. Primero que todo, las causas del desequilibrio intestinal justamente son los malos hábitos alimenticios. Comer mucha grasa, por ejemplo, también genera esto, el estrés. La edad, a medida que pasan los años, la flora intestinal también va disminuyendo bastante, ¿ya? El clima también genera esto, enfermedades intestinales y renales, el cáncer y los antibióticos, ¿ya? El smog también. Vamos a ver la siguiente gráfica donde aparece en general qué son los probióticos. Eso es muy importante porque la gente confunde los probióticos con los prebióticos, que son distintos. Los probióticos son la cepa en general de bacterias ya incorporadas en distintos alimentos para que existan más bacterias o se multipliquen las bacterias en nuestro organismo. Los prebióticos, con E, son el alimento o el sustrato para que estas bacterias crezcan, ¿ya? Pero no son las bacterias en sí. Entonces, los probióticos son aquellos microorganismos beneficiosos como lactobacillus, bifidobacterias, etc. Hay un montón más, ¿ya? Pero en general los más conocidos son los lactobacillus que vienen principalmente en los lácteos, ¿ya? Y ojo, y aquí es súper importante, porque a muchos lácteos sí traen estos lactobacillus, pero cuando no están refrigerados se pierden, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si nosotros andamos con un yogur o una leche en la cartera todo el día y hace calor, etcétera, lo más probable es que no estemos incorporando a nuestro organismo estos lactobacillus, ¿ya? Estimulan el crecimiento en el colon de las bacterias beneficiosas, como hablamos, y en general es súper importante tratar de discriminar porque hay muchos lácteos que venden que habitualmente no tienen las cepas lácticas que sí traspasan la barrera intestinal. ¿Y qué hay que fijarse entonces? Que diga bacterias activas o vivas, o microorganismos vivos. Porque, vuelvo a insistir, es súper importante porque la mayoría de los lácteos que venden actualmente no tienen estas cepas vivas lácticas, ¿ya? Y eso hay que fijarse mucho, porque hace la diferencia entre un lácteo y otro. Disminuye el riesgo de obesidad. Esto es súper controversial y es súper nuevo, entre comillas. Antiguamente, en general se sabía que los probióticos tenían estos efectos beneficiosos para la salud nada más. Pero actualmente se han hecho estudios que dicen que fomentan la obesidad y otros dicen que no, que al contrario, les bajan los niveles de obesidad. Todavía está en estudio y están veremos. Debate abierto. Sí, debate abierto, pero se está inclinando la balanza porque en general ayudan a disminuir un poco el peso, ¿ya? Es muy importante entender que los prebióticos son en general estos alimentos para las bacterias que los encontramos no solamente en alimentos fortificados con esto, que nosotros vemos en el supermercado alimentos que dicen contiene FOS, que esos son alimentos para las bacterias y que puedan multiplicarse de mejor forma. Pero sin embargo, también nosotros los encontramos en las frutas, en las verduras, lo encontramos en las legumbres, etcétera. Si consumimos fibra en general, la fibra soluble principalmente, aporta y hace que estas bacterias crezcan en nuestro organismo de buena forma. Entonces, si nosotros a lo mejor no nos gusta tanto los lácteos o no somos partidarios de los lácteos, en ese caso podríamos estimular el crecimiento de esta flora intestinal con otros alimentos que nos ayuden a tener esta fibra que alimenta a estas bacterias.
Eso es principalmente. La idea es que reconozcan un poquito las diferencias entre probióticos y probióticos y que sepan lo importante que es para nuestro organismo para prevenir patologías. También se dice, Sí. y está demostrado científicamente, que ayuda a disminuir la diabetes, ya la intolerancia a la glucosa, ayuda a disminuir cáncer, el cáncer de colon, etcétera. Si nosotros tenemos nuestra flora intestinal en un equilibrio entre las buenas y las malas, Ajá. generamos que tenga puros efectos beneficiosos para la salud a la larga. Katy, para los niños también es recomendado, entonces. Sí, de ¿no? hecho para la diarrea habitualmente los médicos recomiendan el uso de probióticos porque estabiliza la flora intestinal, o si nos vamos a ir de viaje, por ejemplo, consumir probióticos antes o llevar, porque hay cápsulas también de probióticos, no solamente los lácteos en general, hay cápsulas que nosotros nos tomamos en la mañana, etcétera, que hay que fijarse mucho, que estén bien refrigerados y todo, Seguro. porque recordemos que son organismos vivos, entonces eso a la larga hace que nos enfermemos menos y que tengamos menos problemas gastrointestinales en un viaje o si estamos expuestos a distintos patógenos en el transcurso del día, como los niños, por ejemplo. Bien, pues Katy, buenos datos entonces para empezar esta semana. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Buen día. Buen día.